¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a fabricar esta mesa de soldar, para que nos sea más fácil fabricar nuestras máquinas de gimnasio, y de quererlo así, fabricar partes como portones o barandales gracias a sus extensiones móviles. Una vez terminada, les daré un ejemplo de cómo fabriqué una puerta de tubular de 2.50 metros por 2.10 metros. Aquí tengo un tramo de solera de 2 pulgadas por 3.16. Con este PTR de 2 pulgadas voy a marcar la solera colocándolo bien alineado con el corte de la solera y rayando por el otro lado con la hoja de cegueta. Ahora voy a alinear la marca de corte con el disco. En este caso está por la parte de atrás, que es la que yo puedo ver para una correcta alineación. Como pueden ver, la separación en la guía de corte es muy grande. La solera apenas toca el ángulo. Si corto así, lo que voy a lograr es que cuando el disco vaya llegando al final me va a lanzar la solera hacia el fondo, o la podría lanzar hacia arriba y romper el disco, causándome un accidente. Para evitarlo, aquí tengo una placa de 5 por 5 centímetros por 1/4 de espesor, que es el mismo grueso que la guía. Esta también es una placa de 1/4 por 15 centímetros de largo. La coloco de esta manera para que solo deje libre el paso del disco y me contenga la solera que voy a cortar. Aquí tengo el PTR de 2 pulgadas con el que armamos los cañones. Recuerden que por un lado tiene soldada una placa de media. Lo colocamos recargado en la solera para que me sirva de tope. Por la parte de atrás colocamos nuestra placa y los prensamos a la guía para asegurar su posición. Asegúrense que el PTR esté bien recargado a la solera que vamos a cortar y que nuestra placa se recargue bien al ángulo hacia su derecha y apretamos la prensa. Realizamos el primer corte. Y de esta manera vamos a poder cortar partes bastante pequeñas en nuestra mesa de corte. Ahora damos vuelta a la solera para que la rebaba quede hacia ustedes y la que está hacia abajo quede hacia arriba. La empujamos hacia el tope, prensamos y volvemos a cortar. De esta manera logramos que todas nuestras piezas nos queden del mismo tamaño y evitamos perder el tiempo midiendo y alineando cada una de las piezas a cortar, logrando así que el trabajo salga más rápido y evitando el estrés. Aquí con la lijadora de banda estoy retirando la rebaba. Después, por el lado que está más plano, voy a biselar todos los perfiles de una misma cara de nuestra solera. Y vamos a necesitar 44 piezas como esta. Ahora coloco una de nuestras soleras con el lado biselado hacia abajo. Con la escuadra voy a rayar en forma perpendicular de esquina a esquina. Y con el clavo de acero marco en donde se cruzan las líneas. Aquí tengo esta pequeña morsa que venía incluida con el taladro de banco. La fijé a la mesa con 2 prensas y aquí tenemos prensada la solera que acabamos de marcar. Ahora perforo con broca de 9.64. Para marcar las siguientes soleras colocamos una en la morsa y sobre ella colocamos la que acabamos de perforar, asegurándonos que los cortes de ambas soleras coincidan uno con el otro. Ahora taladro solo para marcar la solera de la parte de abajo. Después retiro la solera perforada y termino la perforación con broca de 9.64. Así repetimos este proceso con las 42 soleras restantes. Aquí tengo la morsa colocada en nuestro taladro. Voy a colocar un pedacito de MDF para elevar la solera y me facilite así el centrado de la perforación. Ahora bajo la broca, la giro en reversa para que me centre la perforación. Aprieto la morsa y perforo con broca de media. De esta manera vamos a perforar todas las soleras. Aquí tengo un tornillo de media por 2 pulgadas. Como pueden ver, la rosca no llega hasta su cabeza. Por eso coloqué cinta teflón para que el mismo grueso que está en esta parte continúe hasta donde llegue el teflón. Ahora coloco 4 rondanas planas que van a ocupar la parte que no tiene rosca. Sobre ellas coloco nuestra solera con los biseles hacia arriba. Por último colocamos su tuerca. Si su tornillo tiene rosca continua, pueden omitir el uso de las rondanas. Ahora aplico la soldadura. Les recomiendo que le coloquen tuercas al tornillo hasta cubrir toda la rosca para evitar que se le pegue la chispa y esto dificulte retirarlo de la tuerca que estamos soldando. Aquí estoy colocando un tramo de PTR de 2 pulgadas calibre 12 en nuestra mesa de corte. Medimos 119.5 centímetros y trazamos la línea con la escuadra para que se nos facilite alinearla con el disco.
Ahora hago coincidir la línea con el disco y fijo el PTR con una prensa a la guía de corte. Colocamos el tope bien pegado al PTR y apretamos sus tornillos. Ahora cortamos la primera pieza. Para cortar la segunda no olviden girar el PTR 180 grados para que la rebaba no estorbe al fijar el PTR, y vamos a necesitar 22 piezas como esta. Aquí estoy biselando el PTR por todas sus caras, repetimos por el otro lado y en los 22 PTRs. Ahora coloco la solera con la tuerca hacia adentro, asegurándome que está bien sentada al PTR y recargándola a los lados con mi mano. Coloco un punto al centro, giro 180 grados nuestra pieza, empujo la solera al PTR y coloco un punto a cada lado. Después coloco un punto a cada lado por las caras restantes. Doy vuelta y coloco otra solera en el otro lado. Ahora aplico la soldadura. Aquí tengo el PTR prensado a la mesa para desbastar la soldadura. Hay que retirar material hasta dejar medio milímetro antes de llegar al PTR. Ahora con disco laminado retiro ese medio milímetro antes mencionado. Aquí le estoy dando el acabado. Vamos a realizar este proceso en 20 de nuestros PTR. En los dos PTR restantes vamos a marcar las siguientes líneas. De este corte a la primera línea tenemos 12.5 centímetros, a la segunda 36 centímetros y a esta del centro tenemos 58.8 centímetros. En el otro lado hacemos lo mismo. Aquí tengo una solera de 119.5 centímetros de largo. Esta es de 2.5 pulgadas de ancho por 3.16 de espesor. Ahora medimos por la parte interna de nuestro PTR con el vernier. A mí me dio 4.6 centímetros. Lo coloco sobre la solera alineándolo por el perfil que está hacia mí y marco por el otro lado con la hoja de cegueta. En el otro corte hago lo mismo. Ahora coloco una segunda solera sobre las líneas marcadas y de esta manera trazo la línea. Para cortar con precisión paso marcando la línea a 1 milímetro de profundidad. Después paso otra vez a 1 milímetro más. Después podemos cortar con más profundidad si ya tenemos experiencia, pero es importante que sepan que cortando de esta forma el disco tiende a salirse de la línea de corte, debido a que la forma correcta de cortar para evitarlo es al contrario de como yo lo hago, pero cortando de su izquierda a su derecha, las chispas no permiten ver la línea, causando que el corte sea completamente irregular. Si ustedes son principiantes, solo les recomiendo que no bajen el disco mucho más de 1 milímetro en cada pasada hasta que terminen el corte. Para marcar al centro hacemos lo siguiente. Este es un PTR de 2 pulgadas. Aquí tengo un PTR de 1 pulgada, al que le soldé una solera por un lado. Lo coloco por un lado y trazo la línea. Lo coloco por el lado contrario y trazo otra línea. En este caso me quedaron 2 líneas. Entonces coloco el clavo sobre esta línea y en medio de las otras 2. Después simplemente golpeo con el martillo. Hay ocasiones en que me queda una sola línea. En esos casos golpeo en la intersección. Esto pasa porque los PTRs a veces vienen más anchos y otras más delgados, dependiendo del lote o de la marca. Así como marcamos esta línea, vamos a marcar las demás perforaciones. Aquí tengo la solera de 3.16. Esta tiene un lado que está un poquito curvo. Por el otro lado está un poco más plana. En este biselé los dos lados. Esto porque la voy a colocar dentro del PTR. Los biseles son por la curvatura del mismo. La colocamos dentro del PTR. Aquí, como pueden ver, los biseles coinciden con la curvatura. Nos aseguramos que el corte de la solera está bien alineado con el corte del PTR y los prensamos entre sí. Por el otro lado coloco un PTR de 1,5 pulgadas para que la solera no se incline hacia abajo. Ahora perforo con broca de 9.64. Asegúrense que el PTR de 1,5 está un poco alejado de la perforación. Para lograrlo medimos de la prensa a la perforación, agregamos 5 centímetros más y esa es la medida que sacaremos el PTR para continuar perforando.
Ahora realizo una perforación a 5 centímetros a su derecha de cada una de las perforaciones centrales, pero para esto ya deben haber retirado la solera del PTR. Aquí estoy perforando con broca escalonada de media. Ahora perforo con broca de 9/16, pero solo en las líneas. Las perforaciones que hicimos a 5 centímetros se quedarán de media pulgada. Con una fresa de carburo pino invertido voy a retirar la rebaba que está por la parte interior de todas las perforaciones. Aquí estoy colocando en la morsa una tuerca de media, asegurándome que está alineada por la parte superior de la misma. Ahora coloco el centrador en el taladro para el siguiente paso. Bajo el broquero para hacer coincidir el centrador con la perforación de la broca. Una vez logrado, aprieto los tornillos para fijar la morsa. Con la hoja de cegueta marco la posición de la tuerca para las siguientes perforaciones porque necesitaremos 5 tuercas. Ahora con broca de media taladramos para retirar la rosca de la tuerca. Ahora perforo la solera con broca escalonada de media. Aquí tengo la solera. Como pueden ver, los biseles van hacia arriba. Una vez más, tenemos el tornillo con cinta teflón. Le colocamos la tuerca sin rosca. Lo pasamos por la solera, damos vuelta y colocamos su tuerca. Como les dije antes, ahora sí coloqué 2 tuercas más para proteger la rosca. Ahora aplico soldadura en todas las tuercas. Coloco el PTR con las perforaciones hacia abajo y le introduzco la solera. Coloco los tornillos con la tuerca sin rosca y una rondana plana en cada una de las tuercas. Aquí estoy aplicando soldadura en las perforaciones de media para fijar la solera al PTR. Para soldar en los laterales, desenrosqué el tornillo para que me quedara justo al ras de la tuerca por la parte de adentro. Ahora coloco la pinza de presión cargada a un lado para colocar un cordón en la esquina. Después la cambio de lugar para soldar del otro lado. Con disco laminado de grano 120 retiro el exceso de soldadura de las perforaciones. Después le coloco sus tapas de solera con las tuercas y pasamos al siguiente paso. Aquí tengo 4 placas de 3x3 pulgadas por 1/4 de espesor. Para marcar al centro simplemente coloco la escuadra en forma diagonal de esquina a esquina y rayo con la hoja de cegueta. Después marqué con el clavo de acero. Aquí estoy perforando con el taladro manual con broca de 9/64. Ahora con el taladro de banco perforo con brocasierra de 3/4. Ahora coloco las tuercas en una varilla roscada de 3/4 hasta que estas queden al ras de la misma. Aquí tengo la placa a la cual le biselé estos 4 lados. Le coloco cinta teflón junto a las tuercas por 1/4 de ancho, que es lo que mide la placa. Esto nos servirá para que la placa quede centrada en la varilla y no se vaya a friccionar al momento de estar roscando. Ahora coloco otra tuerca para mantener fijas nuestras partes. Por último, aplicamos la soldadura. Te dejo el link en la descripción del video de la fabricación de la prensa tipo morsa, donde explico cómo soldar estas tuercas. Ahora voy a cortar 4 PTRs de 76 centímetros de 3x3 pulgadas en calibre 11. Aquí vamos a colocar la placa con las tuercas en el PTR de 73 centímetros, asegurándonos que esté bien centrada. Ponteamos y soldamos.
Ahora voy a quitarle la esquina a la placa con el disco laminado de grano 120. Y en las esquinas que me haya quedado muy alta, voy a rebajar para que se vea más estético. Por último, con la carga voy a limpiar nuestra pieza. Es importante que protejan bien sus ojos al usar esta herramienta, porque lanza alambres que podrían hacerles mucho daño. Hay que usar gogles que sellen perfectamente tanto alrededor de los ojos como en la zona de la nariz. Ahora voy a cortar dos partes de 218.8 centímetros de PTR de 3 por 4 pulgadas. Aquí tengo una placa de 3 pulgadas por 4 pulgadas por 3.16 de espesor. Como pueden ver, le biselé estos 4 lados. El PTR también está biselado. Coloco la placa en el PTR, punteamos y soldamos. Aquí estoy desbastando la soldadura hasta dejar medio milímetro antes de llegar al PTR. Ahora estoy puliendo con disco laminado de grano 120. Después haremos esto por el otro lado y también en un segundo PTR. Aquí tengo un PTR de 3 por 3 pulgadas en calibre 11 de 183.2 centímetros. Del corte a la línea tenemos 13 centímetros. Esta la trazamos con la escuadra. Aquí tengo un PTR de 1,5 con una solera soldada. Lo colocamos sobre el PTR de 3 pulgadas y rayamos. Damos vuelta y volvemos a rayar. Por último, marcamos al centro con el clavo de acero. En el otro extremo haremos lo mismo. Ahora taladro con broca de 964. Para centrar la perforación en el taladro de banco, colocamos el PTR, lo alineamos lo mejor posible. Bajamos la brocasierra sobre la perforación y giramos en sentido contrario para que la misma broca centre la perforación. Ahora prensamos para asegurar su posición. Esta perforación la estoy realizando con brocasierra de 2 pulgadas, pero tengo demasiada velocidad, así que asegúrense de que la velocidad sea la más lenta que tenga su taladro. Aquí tengo esta placa como la que usamos antes, solo que esta es de 3 pulgadas por unas 7 octavos, por 3.16 de espesor. La perforación es de 2 pulgadas, más la oscilación del taladro causa que la placa no llene toda la perforación. Así que esta debe ser de 2 pulgadas, 1 octavo para que llene bien el orificio. Lo que voy a hacer es centrarla y prensarla para fijar su posición. Punteamos y soldamos, pero solo por los laterales, por si después necesito quitarla. Por último, limpiamos con la carga. Ahora vamos a armar nuestra mesa. Para eso vamos a necesitar bloques de hormigón. La voy a armar como si no tuviera una mesa, porque muchos de ustedes que quieran hacerla no tendrán mesa y de esta forma podrán armarla fácilmente. Colocaré 5 bloques para la altura. Estos deben estar a 1 metro de centro a centro. Aquí estoy colocando las otras 2 columnas. Estas deben estar a 180 de centro a centro con las primeras. Aquí tengo 2 PTRs de 2 por 2 pulgadas en calibre 12 de 2.40 metros. Ahora hay que alinear bien los cortes. Poner una prensa por la parte de abajo. Una vez estén prensados, del corte medimos 10.2 centímetros y trazamos esta línea. Para eso vamos a usar la escuadra. Ahora nos vamos al otro lado y llegamos a 28.8 centímetros y trazamos la línea con la escuadra. Aquí tengo 2 PTRs de 2x2 en calibre 12, pero estos solo miden 120 centímetros. Aquí repetimos el proceso de alinear, prensar y marcamos del corte a 10.2 centímetros. Nos vamos al otro lado y marcamos a 110.2 centímetros. Después trasladamos las líneas a las caras internas de los PTRs para que estas nos queden encontradas. Para empezar a armar, colocamos un PTR de 2.40 y lo nivelamos ayudándonos de placas, láminas y lo que sea necesario.
Aquí tengo esta marca que debe coincidir con los bloques. Aquí también marqué, esta placa es de 1/4 y sobre ella tiene unas láminas calibre 26 y estas líneas son del PTR. Yo nivelé previamente porque era muy difícil nivelar y marcar. Este proceso de marcar lo realicé en los 4 bloques. Como segundo paso colocamos el otro PTR 240 en las otras columnas. Yo lo estoy poniendo en sus marcas y con sus placas, pero ustedes lo dejarán sin nivelar. Ahora coloco un PTR de 120 en las marcas que hicimos en cada lado. Esta línea debe coincidir con el PTR de 240. Para lograrlo usaremos la línea que trasladamos a la cara interna. La hacemos que coincida con este perfil. La línea marcada en el PTR 240 solo la hacemos coincidir con el PTR de 120 centímetros. Hacemos esto en las esquinas restantes y la escuadra estará casi perfecta. Recuerden que este PTR lo tenemos nivelado y con nuestra pieza alineada con sus líneas nivelamos los PTR de 120 centímetros subiendo o bajando el PTR 240 hasta lograr que nuestra pieza esté completamente nivelada. Una vez esté nivelada, coloco una prensa en cada unión, pero la dejaremos un poquito floja. Ahora mido en diagonal para ajustar la escuadra de nuestra pieza. Nos debe dar la misma medida en cada lado. De no ser así, golpeamos en donde sea necesario para lograr la misma medida en las dos diagonales. Ahora coloco dos PTRs de 120 centímetros prensados levemente, solo como refuerzo para mantener la escuadra al puntear nuestra pieza. Corroboro las medidas diagonales, así como el ancho y el largo. Ahora sí, le aplicamos el Kaioken a las prensas centrales y por último a las que están en las esquinas. Para puntear, empiezo colocando un punto al centro, seguido de uno a cada lado del que colocamos al principio. Después, hacemos lo mismo en la cara externa del lado contrario. Continuamos en la cara interna de donde punteamos al principio y terminamos en la cara interna del lado contrario. Después, repetimos el proceso con las uniones restantes. Una vez punteado, retiramos los PTRs de apoyo y las prensas de las esquinas. Corroboramos medidas y si todo está bien, podemos continuar. Si se movió la escuadra, hay que volver a hacerlo hasta que nos quede perfectamente escuadrado. Aquí tengo el PTR que le soldamos la solera con las tuercas y estas las vamos a ubicar hacia el PTR de 120 centímetros que tenemos punteado. Lo alineamos en este lado y prensamos al PTR de 120 centímetros que tenemos punteado. Aquí solo estoy repitiendo el paso anterior en este lado. Como referencia, los dos PTRs de 120 centímetros que punteamos quedaron con la marca de 10.2 centímetros hacia el fondo, o más preciso a donde tengo la mesa de corte. Ahora coloco 10 PTRs por cada lado, aunque aquí me confundí y dejé 11 en un lado y 9 en el otro. Aquí voy a colocar un PTR de 1,5 por 3, atornillándolo en los dos PTRs que prensamos al principio. La medida de este PTR puede ser cualquiera, lo importante es que esté recto. Ahora coloco los PTRs de 3x4 de forma paralela a los PTRs de 240 que están en los bloques. Este corte lo vamos a alinear con el PTR que tiene las tuercas. Por este lado vamos a alinear el PTR de 3x4 con el que está debajo de 2x2. Para eso coloco el nivel magnético en el PTR de 2x2 y una vez alineado coloco una prensa para fijar su posición. Después repetimos este proceso en las 4 esquinas. Ahora punteamos de la misma forma que hicimos con la plantilla. Aquí estoy retirando las prensas que unen los PTRs de 2 pulgadas para poder juntar los demás PTRs al PTR de 2 pulgadas que ya punteamos. Aquí me aseguro que todos estén bien recargados al PTR de 1,5 por 3 que atornillamos al fondo.
Ahora voy a colocar una prensa en el PTR de 240 haciendo presión en los PTRs que acabamos de juntar para que estos no se separen cuando estemos punteando. En el PTR del fondo hacemos lo mismo. Aquí estoy marcando un PTR sí y uno no para saber cuáles voy a puntear y cuáles no. Ahora punteo el primero que marcamos de su lado izquierdo con la técnica de siempre, un punto al centro y uno a cada lado del primero. Después punteo el último que está marcado de su lado derecho. Cabe mencionar que este proceso se debe hacer también del otro lado para que mientras estos puntos se enfrían nosotros irnos a puntear en el otro lado. Después vamos a ir punteando un PTR por cada lado y dejaremos enfriar para evitar que nuestra mesa se deforme y así continuaremos hasta terminar de puntear. Una vez terminamos de puntear, retiramos las prensas de las esquinas. Ahora vamos a retirar los PTRs que no están punteados. Estos deben salir libremente, pero como pueden ver se me está dificultando. Esto se debe a que no retiré las chispas de soldadura y por eso no recorren. Entonces lo ideal es que le den una pasada con la carda para evitar este contratiempo. En este lado ya terminé de puntear los 11 PTRs, así nos debe quedar. Aquí, como pueden ver, tengo dos PTRs que no tienen su tapa. Estos los estoy usando solo como separador para avanzar más rápido. Aquí tengo dos líneas. De la primera a la segunda tenemos 3 pulgadas. La primera nos coincide con este PTR, lo que significa que de este corte a esta línea tenemos 10.2 centímetros, que es lo que miden dos PTRs de 2 pulgadas cada uno. En la pata, como pueden ver, le marqué una línea. Esta la trazamos midiendo de la parte que no tiene tapa 64.8 centímetros y la trasladamos a todas sus caras. Aquí tengo un ángulo de 2 pulgadas que voy a colocar en el PTR de la mesa para que eleve el PTR que voy a colocar y este no toque los puntos de soldadura. Ahora coloco la pata en sus marcas y coloco un PTR de 2 pulgadas sobre el ángulo que acabamos de colocar. Por el lado contrario hago lo mismo y los fijo con una prensa. Ahora voy a nivelar. Para eso tuve que colocar 2 láminas calibre 26 en la parte de abajo y del fondo y 3 láminas en la parte superior y del frente. Ahora sí, aprieto la prensa. Ahora coloco un punto al centro y uno a cada lado del primero. Con el marro golpeo hasta llevar al nivel nuestra parte, porque estaba caída hacia su izquierda. Coloco los puntos como hicimos antes y retiramos las prensas. De esta manera me aseguro que nuestras patas queden exactamente como se debe. Ya con nuestras 4 patas punteadas, regresamos a colocar los últimos PTRs de 2 pulgadas. Para eso, limpiamos con la carga toda la chispa que pueda obstruir la salida de los PTRs que no están punteados. De esta manera, salen con más facilidad. Como los PTRs son irregulares, unos salen más fácil que otros. Pero eso se soluciona identificando las partes que se friccionan y dándole una pasada con el disco laminado de grano 120. Pero eso lo haremos cuando ya estemos usando la mesa y sepamos exactamente dónde se necesita. Aquí, como pueden ver, solo me faltan estos dos de puntear. Este es el centro. Para cada lado tenemos 12 PTRs, pero aquí ya no cabe un PTR de 2 pulgadas. Me está faltando 1 centímetro. Esto se debe a lo que les menciono, que los perfiles vienen irregulares y es extremadamente difícil calcular correctamente. Como pueden deducir, se trata de que los PTRs que sacamos al principio, que nos sirvieron como separador, los volvemos a colocar hacia el centro de la mesa para seguir punteando, hasta que lleguemos a este momento donde usamos 2 PTRs solo como apoyo porque ya no tenemos de los que tienen su tapa de solera. Aquí tengo una placa prensada, 3 pulgadas más abajo de la línea que trazamos antes en nuestras patas. Sobre ellas colocamos el PTR de 3 pulgadas de 183.2 centímetros con las tuercas hacia arriba y le colocamos una prensa justo en la unión con las patas para que nos dé el perfil a la vez que lo mantienen fijo para poder puntearlo. Coloco un punto al centro en su lado izquierdo, seguido de uno al centro en su lado derecho, después uno a cada lado y termino con uno a cada lado en el lado izquierdo.
Para colocar el PTR más corto, prenso un PTR de 1,5 en el PTR de 183 centímetros de forma diagonal para que este soporte el PTR corto que nos falta por puntear. Punteamos como siempre. Después punteamos por todas las caras restantes de todas las uniones. Ahora aplico soldadura de afuera hacia adentro por la cara interna de las 4 patas. Aquí repito el proceso, pero en los PTRs que servirán como refuerzo. Es importante que protejan todas las tuercas para que no les vaya a entrar chispa y dañe su rosca. Cúbranlas con láminas o con lo que se pueda. Cuando terminemos, dejamos enfriar por completo antes de seguir soldando. Ahora aplico soldadura con el mismo patrón que antes, pero ahora por la cara externa de las patas. En la parte superior será en los PTRs cortos. Igual que antes, dejaremos enfriar antes de continuar. Ahora soldo por los laterales externos en las 4 patas, respetando el mismo patrón de antes. En los PTRs de refuerzo, soldamos la parte de abajo de los PTRs cortos. Continuamos con el mismo patrón con las uniones restantes hasta terminar de soldar todas las caras de todos los PTRs. Aquí les muestro cómo es que está fijo el PTR de 1,5 por 3 que nos sirvió como tope para los PTRs de 2 pulgadas. Ahora aplico un cordón de 2 centímetros al centro del primer PTR de 2 pulgadas, tanto por la cara externa como por la cara interna, y repito el proceso en el otro extremo. Ahora hacemos lo mismo en la parte frontal. Continuamos soldando el PTR número 11 en la parte del fondo y terminamos en el PTR 11 de la parte frontal. Aquí dejaremos enfriar por completo antes de seguir soldando. Una vez frío, aplicamos soldadura en el PTR 2 y en el 12 del fondo. Después en el PTR 2 y en el 12 de la parte de enfrente. Y una vez más dejaremos enfriar. Ahora soldamos el PTR 3 y el 13 de la parte del fondo. Y repetimos en la parte frontal. Y así continuamos hasta terminar de soldar todos los PTRs de 2 pulgadas. Aquí les muestro lo chueca que nos quedó la mesa a pesar de tanto esfuerzo por mantenerla derecha. Pero esto pasó porque se me nubló el juicio y cometí un grave error, el cual les mostraré en la segunda parte, donde me enfocaré en enderezarla y contarles dónde me equivoqué y por qué, para que a ustedes no les pase. Así damos por terminada la primera parte de la mesa de soldar. Gracias por ver mi contenido, darle like, suscribirte y compartir. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.